que ha tenido una especie de renacimiento, la utilización pacífica para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, todavía sigue siendo muy castigada. Muchos sectores la acusan de no ser renovable, de no contribuir a un desarrollo sustentable de la humanidad, inclusive por factores de seguridad. Hemos tenido experiencias muy dolorosas a lo largo del tiempo, pero la tecnología ha avanzado mucho y hoy es mucho más eficiente. Hay países como Francia donde alrededor de 3/4 partes de la generación de energía eléctrica provienen de la energía nuclear. Y después tenemos los distintos tipos de biocombustibles: energía eólica, energía mareomotriz, es decir, las renovables en general. A pesar de todo lo que lo que estamos hablando de biocombustibles, fíjense que la participación en la matriz energética es mínima. Después vamos a ver, ya no en términos de tonelada equivalente de petróleo, sino en números concretos de metros cúbicos, nos vamos a dar cuenta que el desarrollo hacia adelante es enorme, porque recién estamos dando los primeros pasos. Los volúmenes que estamos ocupando en términos de la matriz de energía primaria del mundo son bajísimos. Entonces tenemos un negocio con una proyección de futuro enorme. El crecimiento esperado del tema de biocombustible está vinculado a estos porcentajes bajos de participación. Y tenemos otras alternativas de producción que van más allá de lo que se considera primera generación, es decir, la utilización de materias primas que hoy se pueden utilizar como alimentos y también para energía. En un futuro hay desarrollos que se vienen donde esa competencia se va a reducir. En la siguiente diapositiva, yo me detengo mucho en este tema. Veamos lo que pasó con el consumo de petróleo en los últimos 15 años, con algunos países seleccionados o zonas económicas como la Unión Europea. Fíjense en la penúltima fila, donde está el total, que en el año 94 el mundo consumía alrededor de 68,4 millones de barriles por día. Recuerden que un barril de petróleo son casi 159 litros. Son estas medidas americanas complicadas para nosotros. Son 42 galones, un galón tiene 3,78 litros, con lo cual pueden hacer la conversión. 159 litros redondeando. 68,4 millones de barriles diarios de petróleo consumía la humanidad en el 94. El año pasado consumía 84,5 millones de barriles diarios. El aumento fue del 23,4%. En 15 años el consumo de petróleo aumentó el 23,4%. ¿Cuánto aumentó la población? 18,6%. Evidentemente acá hay una conclusión que se puede sacar. Este ritmo de crecimiento del consumo de petróleo es incompatible a mediano y largo plazo. No solo porque estamos utilizando una materia prima que fue creada por la fotosíntesis hace millones de años y que no se renueva, sino también porque no guarda relación con el crecimiento vegetativo. Y esto está vinculado fundamentalmente a dos gigantes que se empezaron a mover, pero fundamentalmente China, el segundo gigante es India. Miremos la línea de China. China aumentó en este periodo 157%. En 15 años aumentó el consumo de petróleo 157%. Esto está vinculado con el crecimiento de la economía de China a un ritmo promedio del 9-10% anual acumulativo. Es evidente que en algún momento cercano tiene que haber un replanteo porque es insostenible el consumo energético de China con tasas de crecimiento tan elevadas. Tiene que incorporar renovables. Hay un factor muy fuerte. Así como un día vino la revolución de la soja, donde el cambio de la dieta de los chinos, como dice el ingeniero Huergo, el presidente de nuestra asociación, el pase de comer un plato de arroz a agregarle al arroz una pata de pollo, generó una revolución en la demanda de proteínas enorme. Bueno, evidentemente en materia energética va a haber un cambio significativo y ya hoy el tema está planteado en los debates de alto nivel en China con mucha fuerza, porque no se puede seguir creciendo. Y el otro gigante que despertó, pero no del todo, es la India. La India aumentó en 15 años 104% su consumo. Veamos el caso de Japón, que en el mismo periodo redujo el consumo 15%. El caso de Rusia es más discutible porque hay toda una reestructuración, hay
sin inversión, es decir, mejorar la eficiencia en el consumo de energía. Y esto es un gran desafío para nuestro país y también para países como Estados Unidos. Veamos lo que pasa. Aumentó el 23% en 15 años, por encima del crecimiento poblacional, el consumo de petróleo en Estados Unidos. Como decía el presidente anterior, la adición al petróleo, el típico consumidor americano con 3 vehículos, una 4x4 de 4,2 litros de cilindrada y consumo de 35 litros de combustible cada 100 kilómetros, es insostenible con esta situación mundial. Evidentemente tienen que cambiar el sentido del uso que le dan a la energía, pero en gran parte de los países del mundo el gran desafío es ser más eficientes en el uso de la energía. Este es un tema, tenemos que generar la conciencia en la sociedad. Desde la educación preescolar, nosotros estamos acostumbrados a que apretamos una perillita o una tecla y se enciende la luz, o una hornalla y se sale el gas. Nunca le dimos importancia a la energía, no nos enseñaron a darle importancia, tenemos que cambiar un poco. Este es un desafío que tenemos como sociedad, que toda vez que nuestro crecimiento económico ocurra a tasas elevadas, el aumento de la energía sea razonable, sea compatible. Fíjense el esfuerzo que está haciendo Japón, por ejemplo, que es una sociedad que de manera temprana tuvo que limitar ciertos recursos que para ellos son muy escasos. Veamos algunos números de consumo de combustibles. Antes vimos una matriz energética donde el petróleo tenía casi 4.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo de consumo. Bueno, veamos los dos principales combustibles de transporte que representan. Por un lado, el diésel. El diésel se utiliza no solo para transporte, sino también para calefacción. En Europa y Estados Unidos es muy usual usar lo que se denomina heating oil como combustible de calefacción. Además están los usos agrícolas y la generación de energía eléctrica. El uso de transporte representa promedio ponderado aproximadamente un 60% del total. El año pasado se consumieron 1.414 millones de metros cúbicos. Recordemos que un metro cúbico son 1.000 litros. Lo podemos traducir a toneladas si le aplicamos la densidad al gasol. La densidad es 0.845. Esto es bueno que lo tengan en cuenta porque no es lo mismo un metro cúbico que una tonelada. Tienen que multiplicarlo por la densidad para llevarlo a toneladas. Y en el caso de la gasolina o naftas, el consumo mundial fue de 1.260 millones de metros cúbicos, traducido a toneladas por su densidad de 0.735, 926 millones de toneladas. Esto así no me dice mucho. Vamos a mirar un desglose por países o regiones. Bueno, abajo tienen el total, que viene de la diapositiva anterior, que es el 100%. Vamos a ver el tema de gasolina. Estados Unidos se lleva casi el 41% del consumo mundial de gasolina, cuando su PBI, medido en términos de la paridad de poder adquisitivo de la moneda, no representa más